Señor, tú eres digno de toda gloria, de honra, de alabanza. Nos inclinamos ante ti, Señor, en todo, con todo nuestro corazón. Y nos inclinamos ante ti, Señor, reconociendo que tú eres el único Dios verdadero y que no hay otro Dios fuera de ti. Reconociendo, Señor, que no tenemos nada que ofrecerte más que un corazón, Señor, que ha sido transformado, renovado, que también ha sido cautivado y atrapado por ti, Señor. Hoy nos rendimos delante de ti y te bendecimos, Señor, agradeciendo de toda tu misericordia, Señor, y toda tu gracia. Agradeciéndote, Señor, lo que tú eres para cada uno de nosotros. Agradeciéndote que te hayas revelado a nuestras vidas, Señor. Y que hoy podamos acercarnos a ti y decirte: Abba, Padre. Te bendecimos, Señor, te alabamos porque tú eres bueno. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues muy buenas noches. ¿Por qué no le das un aplauso al Señor? Pues si gustas tomar tu lugar, no sé si tenemos por ahí Zoom. Eduardo, buenas noches. Ernesto, muy buenas noches. Un gusto saludarles. ¿Cómo están, varones? Qué bueno, me da gusto, como siempre, un gusto saludarlos. ¿Alguien vio dónde dejé mis lentes? En el chaleco. Acá están. Muy bien, pues antes de iniciar, ¿ya vieron cómo está quedando de nuevo el auditorio? Va a quedar bien chido. Y bueno, nada más recordarles, tenemos nuestro evento el próximo viernes 20 de octubre a partir de las 5 de la tarde con todo el equipo de Hombría al Máximo. Entonces te animo a que busques, apartes el día, pidas permiso, vacaciones, lo que sea para poder estar. De verdad creo que va a ser de mucha bendición y estoy seguro que Dios nos va a hablar y nos va a animar a seguir en este camino que hemos iniciado para ser hombres maximizados, ¿verdad? Buscamos, y lo dice parte de los mensajes del programa, buscamos ser hombres conforme a la imagen y semejanza con Cristo, ¿sí? ¿Verdad? Dicen que la hombría y la semejanza a Cristo son sinónimos. Entonces, anímate, va a estar muy padre, va a ser de mucha bendición y estoy seguro que Dios nos va a hablar en esos tiempos. Y bueno, hoy quiero hablar de un tema que seguramente a todos nos ha pasado. Se congeló, se frició. ¿Cuál fue esta? Bueno, el tema de hoy se llama Renueva tus fuerzas. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero casi estoy seguro que en algún momento de tu vida te ha pasado que como que las fuerzas se acaban, como que uno se cansa, ¿no? Como que dices: híjole, ya no siento lo duro, sino lo tupido. ¿Te ha pasado? Que de repente dices: híjole, ya, please. Como decíamos en los niños, pido time, pido, ¿no? Y necesitamos nosotros entender que necesitamos estar siempre fortalecidos. Fíjate, en el libro de Josué, todos sabemos que cuando Moisés muere, Josué recibe la encomienda de introducir el pueblo a la tierra prometida. Y en el capítulo 1 Dios le empieza a dar instrucciones, pero entre el versículo 6 y versículo 9 del capítulo 1 de Josué, Dios le repite a Josué 3 veces la misma instrucción: esfuérzate y sé valiente. ¿Sí? Ahora, cuando Dios nos da una instrucción es porque seguramente Él está viendo algo que a lo mejor nosotros no estamos viendo. Yo a veces veo a los niños ahí jugando y brincando y su mamá les dice: no te vayas a caer. Digo, pues es que el niño no tiene ninguna intención de caerse. Más bien dile: ten cuidado con lo que estás haciendo, no pises ahí, bájate de ahí. Pero no le digas: no te vayas a caer, porque pues, obviamente el chamaco no se quiere caer, ¿verdad? Pero cuando Dios nos dice esfuérzate y sé valiente, es porque Él sabe que en algún momento vamos a necesitar. No me puedo mover mucho, ¿verdad?
¿No? ¿Estoy amarrado hasta acá y hasta acá? Ok, chale. Me siento como amarrado de manos cuando no puedo caminar. Pero bueno, Dios nos está diciendo, esfuérzate y sé valiente, porque sabe que seguramente en algún punto del camino no vamos a tener fuerzas y tal vez el valor se pueda ir de nosotros. Hay situaciones en la vida que te atemorizan, ¿verdad? Yo a veces digo, por ejemplo, yo nunca me he sentido tan indefenso como cuando entré a mi casa con mi esposa y mi primer hijo en los brazos. Dije, ¿y ahora qué hago con este bodoque? Es totalmente mi responsabilidad. Depende total y absolutamente de mí. Y déjame decirte, da miedo pensarlo así. Y a lo largo de nuestro caminar en Cristo vamos a enfrentar situaciones que nos atemorizan. Cambios, situaciones complicadas en trabajo, en la economía, en el entorno, ¿verdad? Los que estamos saliendo a trabajar a otros lugares, pues salimos algo temerosos porque tú oyes de tantas cosas que pasan en otras ciudades o en las carreteras y uno muchas veces necesita esforzarse y necesitamos saber. Ahora, el problema, mi amado, no está en que nos cansemos o que se nos acaben las fuerzas de repente. El problema principalmente radica en que muchas veces nos desguanzamos, si me permiten la expresión, y ahí nos quedamos. No buscamos cómo recuperar o recobrar nuestras fuerzas. Nos quedamos ahí. ¿Sí? Nos decían en las competencias deportivas, el problema no es que te caigas, el problema es que te quedes tirado, que no te levantes. El problema no es que falles, sino que dejes de intentarlo por temor. Y entonces el problema aquí no radica en que nuestras fuerzas se acaben, porque nuestras fuerzas son limitadas. De hecho, es normal que en algún punto del camino sientas que tus fuerzas se han agotado. Es normal que sientas que tus fuerzas no son suficientes. Porque mucho de lo que Dios nos está llamando a hacer va más allá de nuestras fuerzas. Mucho de lo que Dios demanda de ti como varón, como hombre, como jefe de familia, como empleado o como patrón o como dueño de un negocio, muchas de esas cosas que Dios nos demanda desde la perspectiva bíblica van más allá de nuestras fuerzas. Entonces es normal que nuestras fuerzas se agoten. El problema, te digo, es cuando nosotros nos quedamos ahí, nos acostumbramos. Incluso nos acomodamos. ¿Has oído el término zona de confort? ¿Alguien ha oído ese término, la zona de confort? Es una zona donde ya te la sabes y no necesariamente estás bien, pero no quieres cambiar. Y muchas veces convertimos en nuestra debilidad, a nuestra debilidad, en nuestra zona de confort. Y nos acomodamos y nos acostumbramos y nos da temor intentar salir de ahí. Pero el plan de Dios, el propósito de Dios para ti y para mí es que nos esforcemos y seamos valientes. Y entonces vamos a ver algunas formas de recargar nuestras fuerzas. Vamos a ver unas formas de fortalecernos. Y la primera de ellas es así muy simple. Tenemos que reconocer nuestra necesidad. Tenemos que reconocer que no podemos. Tenemos que reconocer que necesitamos de Dios. ¿Qué dice esta escritura que está en 2 de Corintios 12:19? Pablo le está pidiendo a Dios, está hablando de un aguijón y le pide que lo quite, pero Pablo, el Señor le responde: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y cuando Pablo entendió esto, dice: por tanto, me gloriaré más bien de mis debilidades, para que repose en mí el poder de Cristo. Porque cuando soy débil, dice, entonces soy fuerte. Tenemos que reconocer, mi amado, y asumir que no por ser el hombre de la casa o el varón tenemos que poder con todo y tenemos que cargar con todo. De hecho, déjame decirte, compartir nuestras debilidades con nuestra esposa es un refrigerio muy grande.
es un refrigerio muy grande. Y Y muchas muchas veces veces nuestra nuestra familia, familia, en su en su fragilidad, fragilidad, nos anima y nos nos anima y fortalece. nos fortalece. Yo me acuerdo Yo de me hace acuerdo muchos hace años que muchos años estábamos que pasando estábamos muy, pasando tiempos muy muy tiempos muy complicados complicados y sin y conocer sin mucho del conocer mucho Señor, del pero Señor, yo me pero yo me animaba animaba abrazando y cargando a abrazando mi y hijo que cargando a estaba mi hijo que pequeño. estaba pequeño. Y el entender su fragilidad y el Y el entender que entender él su necesitaba y fragilidad y el dependía de entender mí que me él hacía levantarme necesitaba y y decir, dependía de tengo que mí, me echarle hacía ganas, tengo que levantarme, salir decir, adelante. tengo que echarle Pero ganas, ahora tengo que salir conociendo al adelante. Señor, Pero yo digo, ahora me conociendo al puedo gloriar Señor, en yo mis digo, debilidades me porque puedo cuando gloriar yo en mis soy débil, debilidades, porque cuando yo el soy poder débil, del Señor es el que el poder opera del Señor a es mi el que favor. opera a mi favor. Entonces, para que yo pueda recargar mis Entonces, para que fuerzas, yo pueda tengo primero que recargar mis reconocer fuerzas, mi tengo debilidad. primero que Y no reconocer tiene mi nada de debilidad. malo, mi Y amado. no tiene No nada de malo, somos mi hermano, menos no hombres somos por menos hombres reconocer por nuestra debilidad. reconocer nuestra debilidad. Cuando era niño nos decían en la escuela, Cuando cuando era un niño nos hombre decían en dice la no escuela, puedo, cuando un tiembla hombre la dice tierra. no puedo, tiembla la Y tierra. te preocupabas cuando decías Y te no puedo y no preocupabas temblaba. cuando decías Dices, no puedo y santo no cielo, temblabas. estoy en Dices, problemas. tanto siempre estoy en problemas. Pero no eres Pero menos no hombre por eres menos reconocer tu hombre por debilidad. reconocer tu Por el debilidad. Por contrario, el cuando nosotros nos contrario, cuando ponemos nosotros a nos reconocer ponemos nuestra a habilidad, reconocer nuestra debilidad, nuestra debilidad, estamos siendo estamos propicios siendo para que Dios propicios pueda para venir que Dios y pueda venir y maximizar nuestra hombría maximizar a nuestra través de su hombría a poder través de su obrando en poder, obrando nosotros y a en través de nosotros nosotros. y a través de nosotros. Porque lo que Dios puede Porque lo que Dios hacer puede en ti y a hacer través en de ti ti y a siempre va a través de ser ti mucho siempre va a más de ser lo que tú mucho puedas más de hacer lo en que tus tú puedas propias hacer en tus fuerzas. propias fuerzas. Lo que Dios puede hacer Lo en que Dios mí puede y a hacer través en de mí mí y a siempre va a través de ser mí mucho siempre más va a grande ser de lo mucho que yo más pueda grande hacer de por lo mis que yo pueda propias hacer por mis fuerzas. propias No me fuerzas. alcanza. No me alcanza. Entonces, Entonces, el primer el punto primer es punto es reconozcamos nuestra reconozcamos nuestra necesidad, necesidad, reconozcamos nuestra reconozcamos nuestra debilidad, debilidad, busquemos busquemos ayuda. ayuda. El El segundo paso segundo paso para renovar nuestras renovar nuestras fuerzas fuerzas es es fortalecernos en la palabra. fortalecernos en la palabra. No basta No decir, lo basta voy a echar decir, voy a ganas, me echar voy a ganas, la voy esforzar. a esforzar. La palabra La de Dios palabra tiene de Dios tiene promesas, la promesas, palabra la de Dios palabra de tiene Dios tiene exhortación para exhortación para nosotros y nosotros nosotros y tenemos que nosotros tenemos que fortalecernos. ¿Qué dice? fortalecernos. ¿Qué dice? Fíjate, te decía entre el versículo 6 y el Te decía versículo en el 9 le versículo repite 6 y el 3 versículo veces a 9 le Josué, Dios le repite da la tres instrucción, veces a esfuérzate José, y sé Dios le da valiente, pero en esfuérzate y sé medio valiente. de esas Pero en medio de instrucciones, esas en instrucciones, el versículo 8 en el le da un versículo tip 8 para le da un fortalecerse y ser tip para valiente que dice, fortalecerse y ser valiente nunca que se apartará dice, de tu boca nunca este se libro de la apartará de tu ley, boca este libro de la sino que de ley, día y noche sino que de día y meditarás en él noche para que meditarás en guardes él, y para hagas que conforme a todo guardes lo y que en hagas él está conforme a escrito, todo lo que en porque él está entonces escrito, harás prosperar tu porque camino y entonces harás todo prosperar te tu camino, saldrá bien. todo te saldrá bien. Y ahí Dios le está diciendo Y ahí Dios claramente le a está Josué, diciendo en medio de claramente las a Josué, instrucciones, en medio de las esfuérzate y sé instrucciones, valiente. esfuérzate y sé Nuevamente te digo, valiente. esfuérzate y sé Nuevamente te digo, valiente. Y después le esfuérzate y dice, sé pero valiente. Y tienes después que le dice, pero guardar tienes que guardar. mi ley, tienes que guardar mi Mi palabra y ley, tienes tienes que que guardar ponerla mi por palabra, obra tienes que y ponerla por entonces obra harás y prosperar tu camino y te entonces irá harás bien. prosperar tu Por camino y tanto te te irá digo, bien. Por tanto te esfuérzate y digo, sé valiente. esfuérzate y sé valiente. Tenemos que fortalecernos en la Tenemos que palabra, tenemos fortalecernos en que la cobrar palabra, ánimo en la tenemos que palabra, cobrar ánimo en la palabra, tenemos que buscar en la palabra y tenemos que estar buscar meditando. en La la palabra palabra y estar meditando original la palabra que usan para decir que usan meditar, para ¿han decir visto meditar. ¿Han cómo visto oran los judíos? cómo oran los judíos? Que se mueven, pero están ellos Que se mueven, pero están ellos murmurando, susurrando la murmurando, palabra. A eso se susurrando la refiere aquí palabra. la palabra. A Es como eso se decir, refiere aquí la repítetela palabra. tú Es como mismo, decir, repítetela repítetela tú tú mismo, mismo, declárate esa repítetela misma tú palabra, mismo, tú declárate mismo esa tienes que misma estar. palabra, tú mismo tienes que Perdón estar. por el ejemplo, pero es Perdón como por el ejemplo, pero es las vacas y los toros que están las vacas y los rumiando toros el que están alimento, lo rumiando el tragan alimento, y lo lo vuelven a tragan y masticar lo para vuelven poder sacar a todos masticar los para poder sacar nutrientes, ¿verdad? todos los Ellos tienen 4 nutrientes, estómagos, ¿verdad? Ellos entonces le tienen tienen que 4 dar 4 estómagos, vueltas. le tienen que dar 4 vueltas. Necesitamos estar Necesitamos estar exponiéndonos a la palabra. Mi amado, exponiéndonos a la si palabra. Mi no hermano, lees si la no palabra, lees la no te puedes palabra, fortalecer. no te puedes fortalecer. Porque En ¿con base en qué base en vas a qué pelear tus vas a batallas? ¿En pelear tus tus buenos batallas, en deseos? tus buenos deseos, ¿En nuestras ideas? en ¿En nuestras en ideas, nuestros conceptos? en ¿En nuestros nuestras conceptos, filosofías? en nuestras La única filosofías. verdad está en La la única palabra. verdad está en la palabra. Necesitamos fortalecernos. Necesitamos Dice fortalecernos. cuando nos habla Dice cuando nos habla en Efesios 6 de la en armadura de Efesios Dios, 6 de dice la que la armadura de espada es Dios, la dice que la palabra y espada es la
ser diestros para el manejo de la espada.
Un espadachín que no sabe manejar la espada tarde o temprano va a ser derrotado, va a ser vencido. Tenemos que ser muy diestros en el manejo de ella. Por eso Umbría Máximo pues nos está exponiendo, ¿verdad?, a la palabra, y nos está exponiendo muchas cosas, y Dios está escudriñando, pero al mismo tiempo nos está fortaleciendo. Y entonces cuando viene la palabra a nosotros, somos fortalecidos. Dice el Salmo 119. El Salmo 119 es un salmo de apología de la palabra de Dios. ¿Quieres conocer, quieres saber, quieres entender mucho más acerca de la palabra de Dios? Lee el Salmo 119. Y dentro de todo lo que dice el Salmo 19 acerca de la palabra, en el versículo 28 dice, fíjate, se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Según tu palabra. Y aquí el salmista está diciendo dos cosas. Uno, se deshace mi alma de ansiedad. Pero le dice a Dios, susténtame según tu palabra. Pongamos ojo en esto. No le está diciendo, susténtame según mi ansiedad o según mi necesidad. Muchas veces estamos enfrascados en situaciones y queremos que Dios responda de acuerdo a nuestra necesidad, a nuestra ansiedad, a nuestra angustia, pero la respuesta de Dios va a venir conforme a su palabra. Entonces tenemos que conocer, tenemos que fortalecernos. Es un alimento, ¿verdad? Decimos que la palabra es nuestro alimento diario, es ese maná con el que nos estamos nutriendo y necesitamos estar alimentándonos constantemente. Tenemos que hacer de la palabra algo que busquemos todos los días. Amado, tenemos 1000 herramientas. Dices, es que no la puedo leer porque cuando manejo, ya en tu teléfono puedes descargar una Biblia, que si no la puedes leer, buscas el pasaje, le das play y la va leyendo, ya como audiolibro. Tenemos el tiempo con Dios. Dices, es que de repente se me hace muy complicada, no la entiendo. Bueno, tenemos el tiempo con Dios que viene con una secuencia para ir leyendo todos los días, con una explicación, una meditación. O sea, tenemos herramientas. Tú puedes también en tus dispositivos descargar planes de lectura, planes devocionales. No importa, de verdad, el orden o la forma en que la lleves. Lo importante es que estemos llenándonos de la palabra, llenándonos constantemente. Y busca meditar en la palabra. Predícate tú solo. Predícate, échate tu predicación. En esas te ministras, te tumbas, hasta te pides el diezmo tú solito. Pero ejercítate en el uso de la palabra. Yo, mira, gracias a Dios, mi trabajo es una bendición, paso muchas horas en carretera. Entonces tengo tiempo, escucho alabanzas, y de repente empiezo, ¿verdad? Y de una palabra, de una canción, de una mensaje de lunes, lo que leí en el libro, lo que leí en otro lado, empiezo y me doy unas predicadas, mi hermano, que de verdad. Y me distraigo, no me da sueño, no me pongo de malas. Cuando voy pasando a lo mejor personas que no son muy padres, cuando me doy cuenta ya salí de esa zona y gracias a Dios ya salí con bien. Me explico, pero lo más importante es ir purificando mi corazón con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Toma un versículo al día y dile, Señor, dame hoy un versículo. Dame hoy una porción de la palabra. Y Dios no te va a dejar. Dice que el que pide pan no le va a dar una piedra, ¿verdad? Entonces, lo primero era reconocer nuestra necesidad. Lo segundo es fortalecernos en la palabra. El tercer aspecto es muy importante. Esperar. Hay que saber esperar. Hace muchos años, un pastor dijo en una predicación, y se me quedó mucho la frase, dice que el que espera desespera cuando no sabe lo que espera. Pero cuando esperamos en el Señor, podemos estar tranquilos de que Él va a traer algo nuevo para nosotros, algo bueno. Fíjate lo que dice aquí en Isaías 40, versículos 30 y 31.
31. Los muchachos se Los fatigan y muchachos se se cansan. fatigan y Los se jóvenes cansan. flaquean Los y jóvenes caen. flaquean y caen. Algunos aquí ya no Y estamos ni tan algunos aquí ya no muchachos ni tan estamos ni tan jóvenes, pero muchachos ni igual tan nos jóvenes, pero fatigamos, nos igual nos cansamos, fatigamos, nos flaqueamos y nos cansamos, caemos, ¿verdad? flaqueamos y nos caemos, Pero ¿verdad? ¿qué dice después? Pero Pero ¿qué los que dice esperan a después? Jehová Pero los que tendrán esperan a nuevas Jehová fuerzas. tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, Levantarán las alas buenas, no se como las emocionen por ahí águilas, los las otros. buenas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, Levantarán alas como las caminarán águilas, y no correrán, se no se fatigarán. cansarán, caminarán y no se Esperar en el Señor Esperar en el Señor. renueva nuestras fuerzas. Ahora, no es una espera Ahora, no necesariamente es una pasiva espera en donde tú necesariamente estás sin pasiva, hacer nada. en donde Es tú una estás espera sin donde a lo hacer mejor nada. estamos Es una espera donde a lo mejor estamos reconociendo nuestra necesidad. Es una espera reconociendo donde nuestra estamos necesidad. llenándonos de Es su una espera palabra y donde estamos esperando que Él llenándonos obre de y su que Él palabra y revele en su esperando palabra que Él obre qué y es lo que que Él Él quiere revele en su hacer o palabra qué es lo qué que es Él lo que quiere Él que quiere hagamos. hacer o qué es lo que Él quiere que hagamos. Y entonces estamos en una Y entonces espera estamos activa. en una espera ¿Has visto los activa. partidos de fútbol ¿Has cuando de visto los partidos repente de hace mucho fútbol cuando de frío repente hace mucho y frío los atacantes están de un y lado? ¿Cómo está el los portero atacantes del otro están de un lado? lado? ¿Cómo está el portero del Sentado otro ahí, lado? no, está Está riéndose, ahí, ¿verdad? Porque ¿no? dice, cuando llegue el Riéndose, balón yo ¿verdad? no me Porque puedo dice, cuando enfriar, llegue el tengo que balón estar yo no listo me para puedo enfriar, reaccionar a tengo que lo que estar venga. listo para reaccionar. Esperar en Dios es eso, estar Esperar en activo, Dios estar es eso, estar buscándole, activo, estar con Él, estar estar buscándole, meditando, estar estar con Él, estar meditando, estar adorándole, alabándole, adorándole, alabándole, involucrados en las cosas, involucrados en las confiando en cosas, que Él va a confiando en responder que en Él su va a tiempo. responder en su El tiempo. tiempo de Dios es El perfecto. tiempo de Dios es perfecto. A veces pareciera que A no, a veces veces pareciera pareciera que que no, a Dios veces o se pareciera adelantó que Dios o no se te adelantó atrasó. o te atrasó. Yo andaba bien afanado porque Yo andaba bien afanado hice un porque cambio de posición en la hicieron un empresa cambio de y unos posición días después me en la ofrecieron un empresa y súper unos días trabajo. después me ofrecieron un Pero yo súper dije, no trabajo. puedo, ya Pero di yo mi dije, no palabra, no me puedo, puedo ya echar di para mi atrás. Y yo palabra. decía, No, Señor, ¿por qué no me lo y yo dieron un decía, mes Señor, ¿por qué antes? no me lo dieron un mes antes? Pero después dije, no, tus tiempos Pero son después dije, perfectos, no, tus tiempos tus son planes perfectos. son perfectos, Tus tus planes planes y son tus tiempos son perfectos. mejor Tus que los planes míos. y tus tiempos son mejor que los No hay míos. problema, estoy No hay feliz con lo problema. que tengo. Estoy feliz con lo que tengo. Pero tenemos que aprender a esperar. Pero No nos tenemos que gusta aprender a esperar. esperar. No nos gusta esperar. ¿Quieres pruebas? Ve a un ¿Quieres lugar donde pruebas? haya que Ve hacer a un fila. lugar donde haya que hacer fila. ¿Quieres pruebas? Vete ¿Quieres a pruebas? cualquier Vete a caseta de cualquier cobro de una autopista. caseta de cobro de una autopista. O cuando se cierra la O autopista por cuando algo. ¿Te han se cierra pasado la que autopista van por por algo el que ha pasado, acotamiento y van y van. van y van? Entonces yo voy a hacer hasta Entonces que yo quedo voy a primero en medio. hasta que quedo Pero después digo, mi Pero mamá no tiene la culpa después de nada, digo, entonces mi me mamá no regreso a mi tiene la lugar y culpa que de le nada, pase. me regreso a mi lugar y que le pase. No nos gusta esperar. No nos gusta esperar. Desde niños somos impacientes, ¿verdad? Desde Queremos niños somos todo ya. impacientes, Y en ¿verdad? estos Queremos tiempos todo de gratificación y en estos instantánea, tiempos de inmediata, donde todo está gratificación tan accesible, instantánea, es más inmediata, lo donde todo queremos, está pero tan ya. accesible, es más lo que queremos. Ay, tengo que hacer un diplomado, pero es un año y Ay, medio. tengo que hacer un ¿Cuánto tiempo lo diplomado, pero quieres? es un Unos 2 año y meses. medio. ¿Cuánto tiempo lo quieres? Unos 2 meses. No queremos esperar, pero tenemos que aprender a No esperar. queremos esperar, pero Paciente, tenemos que aprender a pero esperar también activamente. El esperar no es pero tirarnos a la también flojera y decir, ay, que activamente. venga cuando El venga. esperar no No, es tirarnos es a la estar mujer y listos. decir, ay, que venga cuando venga. Es estar No, como es esas estar vírgenes que estaban esperando al es novio, estar como pero esas no se vírgenes fueron que a estaban dormir, se esperando al aseguraron de novio, tener sus pero no lámparas se llenas, se fueron a dormir, aseguraron se de estar aseguraron atentas, se de tener sus aseguraron de lámparas estar llenas, se aseguraron de estar arregladillas para atentos, cuando ya para llegaran no las fueran a encontrar todas arregladillas para fodongas. O cuando sea, ya llegaran no las estaban fueran a encontrar haciendo todas. algo para que cuando viniera el novio, el encuentro fuera propicio, fuera favorable, fuera de bendición. Haciendo Y algo así para tenemos que ser y así nosotros, tenemos que ser. esperando, Ah, pero confiando, pero pero también diciendo, confiando, pero Señor, también ¿qué diciendo, tengo Señor, que hacer ¿qué mientras tengo que espero? hacer? Y el Y el último último punto punto es es aprender aprender a a encontrar encontrar de de nuevo nuevo nuestro nuestro gozo. gozo. El El diablo diablo es un es un experto experto en en robar el robar el gozo. gozo. De De hecho, hecho, creo que creo que muchas de muchas de las las cosas, cosas, o lo que muchas muchas veces lo veces lo primero que primero que perdemos perdemos al al hacer hacer cosas cosas es es el el gozo. gozo. Porque Porque Él Él nos nos quiere quiere amargados, amargados, nos nos quiere quiere enojados, enojados, nos nos quiere, quiere, dice, si dice, si estás estás pasando por pasando por una una situación, situación, yo yo personalmente personalmente reacciono a las situaciones reacciono a las adversas con situaciones enojo. adversas con Yo me enojo. enojo. Yo me enojo. Mi papá Mi se papá se enfermó de enfermó de cáncer y ¿qué cáncer, crees ¿qué que hice crees yo? que yo? Me enojé. Y me enojé hasta con él. ¿Cómo se te ocurre enojé enfermarte si con todavía él. me haces falta? ¿Cómo se ocurre, Y hermano? Todas el las gozo etapas. se fue. Sí.
El gozo Pero se fue. necesitamos aprender a encontrar el gozo. Pero Mira, necesitamos aprender a nos pasa encontrar el muchas gozo. veces y a veces, ¿sabes cuál es el Nos problema? pasa Que no muchas nos veces damos y a veces, cuenta. ¿sabes cuál es el problema? Que no nos Es como damos una cuenta. flamita que se va extinguiendo poco a Es poco. como una flamita que se va extinguiendo poco a Han poco. sido tiempos complicados, ¿verdad? De pandemia para acá, de Han repente sido la tiempos cosa. complicados, ¿verdad? De pandemia para Este acá, de repente la particularmente, cosa. bueno, este y el anterior y el anterior han sido años Particularmente, bueno, complicados este por y el el cambio de anterior casa. y el anterior han sido años Y de complicados por repente me casa. paro y me doy cuenta de una Y de cosa. repente me paro y me Dios. doy cuenta de una cosa. Y yo lo Esto es detecté en algo. algo muy simple. Cuando yo Y yo voy lo en detecté en carretera algo muy manejando, simple. Cuando yo voy más en que ir carretera escuchando manejando, música, me más gusta ir que ir cantando. escuchando música, me Pues gusta pongo ir las alabanzas, cantando. pero voy cantando. Pues pongo las alabanzas, Y pero un voy día me di cantando. cuenta Y un día me que di había dejado cuenta de cantar. que había dejado de cantar. Y dije, algo no está bien. Dije, algo Algo no bien. está en su lugar. Algo no está en su En lugar. algún punto perdí mi gozo. En algún punto. Y sí, la perdí situación mi es gozo. difícil. Y sí, la Y sí, situación el es problema difícil. está y la Y sí, el presión y el problema estrés está, y y la lo que quieras. presión, y el estrés, y lo que quieras. Pero lo más grave fue que Pero lo más grave fue que mi gozo fuera permití robado. que mi gozo fuera robado. Y entonces vamos otra vez a Y buscar al Señor. Dice Nehemías 8:10. Aquí otra vez a buscar Nehemías al está, Señor. fíjate, Dice en Nehemías contexto. 8:10 aquí. Nehemías, Llegan fíjate, el a la contexto. tierra de Llegan, Israel, llegan Nehemías con todos los que a iban a la tierra reconstruir, de y de repente Israel. encuentran el libro Nehemías de la con ley, todos los que iban a reconstruir. De perdón, los rollos repente de la ley, encuentran el y libro de Nehemías la le ley. pide a Esdras que los Los empiece a rollos de la leer, ley. y Y Nehemías le empieza a pide leer a los Esdras rollos que de la los ley empiece a delante leer. de todo el Y pueblo, y empieza a el leer pueblo los cuando rollos de la empieza a ley escuchar delante. las El palabras de la pueblo, ley, cuando empieza a se escuchar pone triste y las empiezan a palabras de llorar. la ley, se pone Porque triste y obviamente los empieza a llorar. confrontó con su Porque realidad, ¿verdad? obviamente La los ley, la palabra de confrontó Dios con su muchas veces nos realidad, ¿verdad? La confronta, ley, la pero palabra fíjate lo que les dice. confronta. Pero fíjate lo que les Después dice. de que lloran, los ve llorando, los anima y les Después dice, de que id y lloran, los comed ve llorando, los grosuras y anima y bebed les dice, vino id y dulce comed y grosuras, enviad bebed porciones vino a los que no dulce tienen nada y enviad preparado, porciones a los que no tienen porque nada día preparado. santo es a nuestro Señor. Porque No día os santo es a nuestro entristecáis, Señor. porque el No os gozo de entristezcáis, Jehová porque es el gozo de nuestra Jehová es fortaleza. El gozo de Dios es nuestra fortaleza. el gozo de Y no Dios. vas a andar, ay, aleluya, tengo hartas broncas, gloria a Dios. No, no se trata de ser irracionales, No se ¿verdad? trata de ser irracionales, Pero se ¿verdad? trata de decir, eso no me Pero se impide trata de decir, gozarme eso en no me Dios. impide gozar. Eso no me impide buscar que Eso en no me medio de impide todas las buscar que en medio circunstancias de todas las Dios va a circunstancias, sacar una Dios va a bendición. sacar una bendición. Cuando mi papá estaba ya muy Cuando mi enfermo, papá estaba ya muy enfermo, íbamos y y pues estábamos orando íbamos por él, y y mucha gente estábamos nos decía, orando por estamos él, y orando mucha por gente nos papá decía, y estamos vamos a orando ver por un milagro. papá, Pero y ¿sabes qué? vamos a Llegó el ver un milagro. punto Pero ¿sabes qué? Llegó donde el Dios me punto hizo ver donde claramente Dios me que hizo mi ver papá no iba a sanar, que mi que mi papá papá no se iba iba a a morir. sanar, que mi papá se Y iba a decía, morir. híjole. Y decía, Pero Dios me dijo, todo esto pero fue Dios me dijo, para que él todo tuviera la esto fue oportunidad para de que yo tuviera la salvarse. oportunidad Y de ahí pesqué salvarse. mi gozo. Y ahí pesqué Dije, mi no lo gozo. voy a ver por algunos Dije, no años lo en voy la a ver tierra, por algunos años en pero la tú tierra, dices pero que tú si yo dices sigo su que camino, si yo sigo lo su voy a ver camino, allá. lo voy a ver Y allá. ese es mi gozo, Y ese la es mi gozo, la esperanza de esperanza salvación que de él salvación recibió que él en un recibió. proceso En un muy duro, proceso muy muy duro, difícil, muy muy difícil, doloroso para muy él y para doloroso para todos. él y para todos. Pero el gozo El está gozo en que está Dios en me que dijo, Dios me dijo, esto es esto para es para salvación. salvación. Y podemos Y podemos gozarnos gozarnos en medio de situaciones complicadas. Porque sabemos que Porque en Él sabemos está que en nuestra Él está victoria. nuestra victoria. Que nuestra Que victoria nuestra final no victoria depende de final no cómo se depende de resuelva. cómo se Estoy resuelva. enfermo, Estoy ok, voy a enfermo, orar por mi ¿qué? Voy a sanidad, orar pero por mi yo sé que sanidad, mi pero yo victoria sé que mi final victoria no final depende de si no Dios me depende de si sana o Dios no. me Mi victoria sana o no. final Mi victoria depende de final que mi depende libro de que está, mi mi libro nombre, perdón, está, está mi nombre, escrito en perdón, el está libro de la escrito en vida, el y el libro día de que la yo vida. Y llegue el a día su que yo presencia, llegue a Él me va a su recibir y me va a presencia, decir, me va a recibir, va a pasa decir, al gozo de tu Señor. basta, algo. No depende entonces de las No circunstancias. depende entonces de las A circunstancias. veces tenemos broncas, no voy a A pedir veces manos, pero tenemos ¿quién tiene broncas, no voy a broncas pedir manos, económicas, pero verdad? ¿quién tiene broncas Y económicas, ves y verdad? haces cuentas y dices, Y chin, ves y haces cuenta que números rojos. número rojo. Yo digo, no importa. Ojalá y todos mis problemas se resolvieran con dinero. Ojalá y Hay todos otros tus problemas problemas se más fuertes, resolvieran pero en con dinero. ellos Hay el otros problemas Señor más me fuertes, pero ayuda, en me ellos sostiene, me Dios levanta, me ayuda, me sostiene, me lleva me adelante. levanta, me sostiene, me lleva adelante. No permitas No que nada te permitas que robe el nada gozo. te robe el gozo. No permitas que No nada te permitas aparte que del nada te gozo aparte del Señor. del gozo del Señor. Vamos a ver una escritura Vamos a más. ver una escritura más. En Habacuc. Está en Habacuc.
capítulo 3, versículos del Capítulo 3, 17 al versículos 19. del Fíjate 17 el al panorama 19. que Fíjate pinta el Habacuc panorama aquí. que pinta Aunque la Habacuc higuera aquí. no Aunque la florezca, ni higuera en no las vides florezca, ni haya en las fruto, vides haya aunque fruto, falte el fruto aunque del falte el olivo fruto y del los olivo labrados no y den los labrados mantenimiento. no O den sea, estás hablando de su mantenimiento. O sea, estás sustento. hablando de su sustento. De las De las, higueras, las de los- vides, el de las aceite, era higueras, lo las de lo vides, que el ellos aceite, vivían, su era de lo sustento. que ellos Y después dice, y las sustento. ovejas sean quitadas de Y la después dice, majada, y las y no ovejas haya sean vacas en quitadas de los la corrales. majada, O y sea, no haya vacas en dice, los aunque lo corrales. O perdiéramos sea, todo, dice, aunque versículo lo 18, perdiéramos con todo, versículo todo 18, con yo me todo, alegraré en yo me Jehová y me alegraré en gozaré en Jehová y el Dios me de mi gozaré en salvación. el Dios de Jehová mi es salvación. El Jehová Señor es es el mi Señor, el Señor fortaleza, es mi el cual hace mis fortaleza, pies como el cual hace ciervas mis y en pies mis como siervas alturas y me mis hace alturas andar. me hace andar. El gozo te lleva a las alturas, mi amado. El El gozo te gozo lleva a nos las lleva a las alturas, mi alturas, hermano. estar cerca de El Dios. gozo nos lleva a las alturas, estar cerca Y de cuando Dios. nosotros perdemos el gozo, Y cuando nos nosotros vamos perdemos hasta el el gozo, fondo, caemos muy vamos hondo. hasta el fondo. En depresión, en enojo, En hacemos depresión, cosas. en ¿Has hecho enojo, tú hacemos algo de lo que cosas. te ¿Has hecho arrepientes? tú algo de lo Que que lo te hiciste arrepientes? enojado, o lo Que lo hiciste hiciste enojado, o lo deprimido, o lo hiciste hiciste por desesperación y deprimido, dices, o lo hiciste por ¿cómo se me ocurrió? desesperación. ¿Cómo se te ocurrió? Porque perdimos el gozo. Porque perdimos el gozo. Entonces necesitamos fortalecernos. Si Entonces veíamos estas necesitamos imágenes fortalecernos. Si veíamos estas los imágenes muchachos en el gimnasio y todo de eso, muchachos y en la el verdad es gimnasio y que todo todos eso, los que y van la al verdad es gimnasio a que todos los que fortalecerse van se al dan su gimnasio a ayudadita con fortalecerse se dan su suplementos. ayuda. Y yo te voy a dar tres Y yo te voy a suplementos, dar tres si me gustas, suplementos, exactamente. si gustan estas. Tres Tres suplementos para suplementos fortalecerte. para fortalecerte. Tres suplementos para Tres fortalecerte. suplementos para fortalecerte. El primero está en El primero Éxodo está en 15:2. Éxodo 15:2. Si nos ayudas a Si leerlo, nos Paco, por ayudas favor. a leerlo, Paco, por Éxodo favor. 15:2. Éxodo 15:2. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré. Dios de mi Padre Es mi y lo fortaleza, Él es engrandeceré. mi fuerza. Jehová es mi fortaleza, Cuando yo Él es sienta mi que no fuerza. puedo, cuando yo Cuando yo sienta que ya sienta no que doy no más de puedo, mi cuando yo poder, sienta que Él ya no doy es más mi de mi poder, fortaleza. No es lo que yo puedo hacer, no es lo que yo soy capaz de hacer, no ni es lo que yo siquiera soy es lo capaz que de yo hacer, estoy ni siquiera decidido a es lo que yo hacer. estoy Él es mi decidido a fortaleza. hacer. Él es mi fortaleza. El segundo está en Isaías 41:10. ¿Lo tienes por ahí, Roger? ¿Lo tienes por ahí, Roger? Yo te doy fuerza, yo te ayudo, yo te sostengo. No dejes que nadie te quite esa idea de la cabeza. Él te sostiene, Él te ayuda, Él te da fuerzas Él te todos los días. sostiene, Él te ayuda, Él te da fuerza todos los días. No permitamos que nada nos debilite porque Él No es permitamos que nada el nos que nos debilite sostiene. porque Él es Y la última, el que que nos es sostiene. Filipenses Y 4:13, la que última, seguramente todos que lo es sabemos, que Filipenses dice, 4:13, que seguramente todo lo todos sabemos puedo que dice, en Cristo. todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me Todo lo fortalece. puedo en Cristo que Él me nos está fortalece. llamando a Él nos está levantarnos como llamando hombres, a como levantarnos varones, como hombres, como como cabezas de varones, familia, como como cabezas influencia de en nuestro familia, entorno, en como nuestra influencia sociedad. en nuestro entorno, en nuestra Tenemos que sociedad. reconocer, todo lo Tenemos que podemos en reconocer Él. todo Lo podemos en Él. todo lo podemos. Ahora, cuando dice todo, quiero Ahora, aclarar. cuando dice De todo, repente por quiero ahí, aclarar, porque de repente por cuando ahí, se habla todo, se refiere a cuando se todo habla lo todo, que se refiere a tiene que todo ver lo con el que reino, tiene que todo ver lo que con tiene el que ver con reino, el propósito todo y lo el que tiene que llamado ver de con Dios el para nuestra propósito y vida. el llamado de Dios para No vayas a salir No queriendo vayas a ahorita salir sonarte a queriendo alguien allá ahorita afuera. Yo sonarte a todo alguien lo allá puedo en afuera. Yo Cristo que todo me... lo puedo. No. Porque el Porque otro te va a aplicar el de más bienaventurado es dar que recibir y ahí te voy. ¿No? Entonces, todo lo puedo en Cristo, todo lo que Dios me está llamando, todo lo que tengo que hacer para bendecir a mi familia, todo lo que tengo que hacer para ser edificado como un varón, para fortalecerme, todo lo puedo en Él, porque Él me fortalece. Todo lo puedo en Él, que Él me fortalece. ¿Y te acuerdas que leíamos, perdón, de 2 de Corintios, que mi poder se perfecciona su poder se perfecciona en mi debilidad? Jesucristo nos fortalece a través de su momento de mayor debilidad, que fue la cruz. En ese momento todo su poder se desató a nuestro favor.
Entonces, por cuanto Él se hizo débil, Entonces, por cuanto Él se hizo Él fue débil, exaltado, y la ahora de palabra ese también que poder Él fue exaltado, y ahora es lo ese que nos da a poder nosotros el es lo que nos poder da a hacer nosotros todo lo que Él nos está el llamando. poder hacer todo lo Yo que cuando me siento desanimado quiero Yo verme cuando me como esta siento imagen que vamos a desanimado ver quiero ahorita. verme como esta imagen que vamos a ver ahorita. Si me la Me cambian, la cambié. ya desperté. Yo hago así, Yo hago pero así, sé que el que me pero sé que el que sostiene me de verdad sostiene tiene de fuerza, verdad de tiene verdad fuerza, tiene de poder, de verdad verdad tiene puede poder, de vencer cualquier verdad puede obstáculo, vencer de cualquier verdad puede obstáculo, de verdad levantarme puede más allá de donde levantarme mis más allá de adversarios me donde mis puedan alcanzar, adversarios me de puedan verdad alcanzar, de puede llevarme a la verdad puede victoria. llevarme a la victoria. Yo hacía Yo decía, Jugaba mucho con mis hijos y de jugaba mucho con mis repente hijos y de hacíamos cosas repente juntos hacíamos cosas y decían, te juntos ayudo, ayúdame pues. y decían, te ayudo, Cargando. La verdad es que ayúdame ellos pues. no cargaban nada, Ya ¿verdad? Todo lo teníamos cargaba cargando, yo, la pero el verdad es que niño ellos quería no cargaban ayudarme. nada, ¿verdad? Todo Y lo entonces ahí cargaba venía yo. el chiquitillo, Niños ya querían, está platicando bien conchas. Ni pesa nada, papá. cada Pues quien, no, todo lo vengo ni cargando pesa yo. nada, papá. No, todo lo veo cargando yo. Y así decimos, Señor, Y así pues ni decimos, estuvo tan Señor, duro pues el ni problema, dice el Señor. Pues no, porque yo te problema, cargué, dice el yo te Señor, pues sostuve, no, yo porque te yo te llevé. cargué, yo te sostuve, yo te llevé. Pero seamos esforzados. Pero seamos esforzados, Renovemos nuestras fuerzas para poder renovemos alcanzar el muchas fuerzas propósito de Dios. para poder alcanzar el propósito de Él nos Dios. quiere llevar a más, Él nos quiere Él levantar nos a quiere más. llevar más, Él nos quiere Quiere levantar, reformarnos, quiere transformarnos reformarnos, y quiere renovar transformarnos nuestras fuerzas. y quiere renovar nuestras fuerzas. Y yo no sé cómo Y vengas yo no esta sé cómo noche, vengas esta noche, pero te voy a invitar a que nos pero te voy a pongamos de invitar pie y a que nos vamos a orar. pongamos aquí y vamos a orar. Yo no sé cómo te sientes. Vienes Yo fuerte, no sé cómo te vienes sientes. animado. Vienes Otra fuerte, vez vienes sientes que las enojado, fuerzas se van, ¿sabes? Sientes que las que las fuerzas se ganas van, no son las mismas, que el que las valor ganas también no son como que las de mismas, repente nos que el falla. valor también como que de repente nos falla. Fortalecernos en el Señor. Pero vamos a Fortalezca. y vamos a pedirle que Yo nos te invito a que fortalezca. cierres tus ojos y vamos Yo a te orar invito a que cierres primeramente tus ojos y vamos a reconociendo orar primeramente nuestra debilidad. nuestra Señor, hoy debilidad. reconocemos que nosotros simple y Señor, hoy sencillamente reconocemos que no nosotros podemos. simple y sencillamente Nuestras no fuerzas no podemos. bastan, Señor. Nuestras Muchas fuerzas no veces ni bastan. siquiera nuestra decisión es Muchas tan veces ni siquiera firme. nuestra decisión está y reconocemos que necesitamos Para que podamos fortalecernos, renovar nuestras fuerzas cada día. Porque ciertamente la lucha es difícil, la guerra es cruenta, Señor. El enemigo, como león rugiente, anda buscando video. Un fondo. y quiere devorar a nuestra familia, nuestros bienes, las bendiciones que tú nos has dado, el llamado que nos has dado. Ajá, santo que no cuando lo Y pusiste reconocemos parecía que no podemos. Nos gloriamos, Señor, en nuestra debilidad, para que pueda reposar en nosotros tu poder maravilloso, Señor. Y que podamos decir, porque cuando soy débil, fuerte soy en Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor. Ayúdanos a fortalecernos en tu palabra, Señor. Ayúdanos a fortalecernos. Ayúdanos a no saciarnos de tu palabra, a estar Ayúdanos queriendo a no siempre saciarnos más de para tu palabra, estar fortalecernos, para queriendo poder siempre más, llenarnos, para Señor, de fortalecernos, esa para poder fuerza a través de tu llenarnos, palabra, Señor, de de tus esa promesas, fuerza de a tus través de tu ordenanzas, Señor, palabra, y de que tus podamos promesas, de tus realmente ordenanzas, Señor, y que podamos ser realmente fortalecidos en nuestro hombre ser interior, fortalecidos porque en nuestro la fe viene hombre. por el oír y el oír la La palabra de fe Dios, viene por Señor. el oír Queremos y el oír la escuchar tu palabra de palabra, Dios. Queremos escuchar tu queremos palabra. buscar tu palabra Queremos buscar tu para palabra no ser débiles y para no para no ser desmayar en el débiles y camino, para sino no permanecer desmayar en el fortalecidos camino, en ti, Señor. permanecer fortalecidos. Ayúdanos también a esperar pacientemente, Ayúdanos también a esperar confiando pacientemente en ti. en ti. Esperar significa también confiar, Señor. Esperar significa Reconocer que también no confiar. necesitas nuestra ayuda, Reconocer que no que no necesitas necesitas que ayuda, aceleremos las que no cosas, necesitas que simplemente nos aceleremos llamas las a ser cosas. propicios. Simplemente nos llamas a ser
pero queremos esperar pacientemente, pero queremos esperar descansando totalmente en ti, en tus descansando promesas, Señor. totalmente en ti, en tus promesas. Y Padre precioso, en el nombre de Padre Jesús precioso, te en el pedimos nombre de Jesús, que venga tu gozo sobre nosotros. Que no dejemos que nuestro gozo sea robado, Señor. Que no dejemos que los problemas y las situaciones y los afanes nos roben, Señor, el gozo de la salvación. Porque no hay mayor gozo que saber que hemos sido redimidos y rescatados por ti, Señor. No hay regalo más grande. Que ese gozo esté permanentemente en nuestro corazón y nos haga enfrentar cualquier circunstancia. Sí, tal vez en algún momento dado nos podemos sentir tristes, podemos sentir dolor, tal vez podemos sentir angustia, enojo, miedo, no sé, Señor, muchas emociones, pero que volvamos siempre a la fuente de nuestro gozo, que eres tú. Nuestro gozo está en ti. Nuestro gozo está en saber que tú eres nuestro Padre. Nuestro gozo está en saber, Señor, que nos has amado tanto, que entregaste a tu Hijo unigénito a morir en una cruz por nosotros, para redimirnos y rescatarnos. Que tu gozo venga a nuestros corazones, Señor. Que tu gozo venga a nuestros corazones. Y que podamos reconocer que nuestro gozo está en ti. Y que podamos renovar nuestras fuerzas cada día, sabiendo que tú eres nuestra fortaleza, que tú eres el que nos sostiene y que nos ayuda constantemente, y sabiendo y teniendo perfectamente claro que todo lo podemos en Cristo, porque Él nos fortalece. Gracias te damos, Señor, y reconocemos que es tu fortaleza, es tu fuerza, es tu poder lo que nos hace seguir avanzando e ir más allá de donde siquiera habíamos imaginado, Señor. Gracias, precioso Dios, en el nombre de Jesús.